Bueno, aquí estamos, hermanos, dándoles la bienvenida, deseándoles bendiciones del Señor, dándole gracias a Dios por su misericordia, entendiendo que cada día necesitamos más de Él, que no podemos aislarnos de todo su propósito y todo lo que Él ha establecido para nosotros como pueblo. Le estamos saludando muy cordialmente, le estamos dando gracias a Dios por su participación y estamos dándole al Señor gracias por su bondad, porque día a día Él nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos protege. Estamos agradecidos con Dios y estamos agradecidos con todo lo que Él ha hecho y hará por nosotros, porque Él comenzó su buena obra y Él mismo la va a perfeccionar, de tal manera que ánimo, hermanos, habrán problemas, habrán dificultades, pero Dios está por encima de todas las cosas. Démosle gracias a Dios y pidámosle un espíritu de sabiduría y de revelación. Estamos viendo estos temas tan interesantes, que fue lo que el Señor mandó predicar. Vamos ya en el tema número 12 de hoy. Con la ayuda del Señor vamos a ver un poquitico más acerca de lo que es el arrepentimiento y si alcanzamos un poquito de lo que es la conversión. Oremos al Señor y pidámosle su dirección, su sabiduría y su poder. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te estamos dando, oh Dios de los cielos, toda la gloria y la honra, Señor. Estamos poniendo delante de ti, oh Dios de los santos, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Dios mío, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control y el dominio, Señor, de este lugar, tomando el control y dominio de estas redes, Dios mío, tomando el control y dominio de nuestro corazón, de nuestra mente. Que ninguna palabra necia, ninguna palabra desproporcionada, Señor, salga de nuestro corazón, que no salga por nuestra boca. Dios mío, ayúdanos, Señor, para hablar conforme a tu palabra. Guíanos, Señor, danos sensibilidad a tu Santo Espíritu. Motívanos cada día, Dios de los cielos, para caminar junto a ti, de tu mano, seguir tus huellas, seguir tus pasos, Dios de los cielos. Aleluya. Sé, Señor, que nuestros caminos, Señor, son mucho más bajos que los tuyos, Señor, y que necesitamos de tu unción santa, necesitamos de tu iluminación, necesitamos de tu revelación, tu sabiduría, tu inteligencia espiritual para poder captar, Señor, cada cosa, Dios mío, que tú quieres, Señor, hablarnos, Padre. Aquí estamos, Señor Dios Todopoderoso, creyendo en que tú, Dios mío, eres fiel para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, por ese poder maravilloso de tu Espíritu que opera, Señor, en nosotros, Padre. Ayúdanos, eterno Dios de los cielos, a glorificarte. Ayúdanos, eterno Dios de los santos, a magnificar tu nombre, a proclamar tu verdad, a entender tu señorío, a caminar en fe, a movernos, Dios mío, en esa dimensión poderosa del Espíritu y a estar siempre dispuestos para la gloria tuya. Señor, te alabamos, Señor. Padre, te bendecimos, Dios de los cielos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos cada hermano, bendecimos, Dios mío, cada familia representada, Señor, bendito Dios, en ellos, Padre. Señor, bendecimos, Dios mío, cada una de nuestras familias. Oramos, Señor, para que la gloria tuya, el poder tuyo sea manifiesto. Tus benditas promesas, Señor, se hagan realidad, Señor, que podamos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan tus benditas palabras, heredan tus promesas, Señor. Es una herencia maravillosa la que tú nos has dado, Padre, y queremos, Dios mío, glorificarte, queremos exaltarte, queremos darte todo el honor y toda la gloria. Señor, proclamamos que tú eres Dios fiel, santo y poderoso, y que solamente tú eres el único que puede, Dios mío, llenar nuestro corazón, que tú eres el único que puede sustentar suerte, que tú eres el único que puede, Dios mío, traer a nuestra vida Señor, la gratitud a nuestro corazón. Necesitamos aprender a ser agradecidos contigo, necesitamos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón, Señor, y necesitamos, Señor, aprender, Dios mío, lo que es la verdadera vida espiritual, la verdadera comunión contigo. No queremos religión, no queremos, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, que nuestra vida se matice con palabras, conocimientos y conceptos humanos. Queremos, Dios mío, que cada día tu palabra, Señor, tu espíritu de gloria, de testimonio, Señor, a nuestro corazón, y que podamos hablar de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor.
En el poder de la palabra te bendecimos, te glorificamos, Señor, y ponemos delante de tu presencia cada vida, cada hermano, cada necesidad, Señor, de tu iglesia. Yo pido bendición para ellos, Padre, pido bendición con todo mi corazón, Señor, seas proveyendo, abriendo los cielos, derramando bendición hasta que sobreabunde sobre tu pueblo, un pueblo, Dios mío, que ha permanecido fiel, un pueblo que ha permanecido en tu palabra, un pueblo, Dios mío, que necesita tu fortaleza, un pueblo que necesita tu bondad y un pueblo que necesita, Dios mío, de tu cuidado, Señor. Estamos en tus manos, Dios de los cielos, dependemos de ti. Tú eres nuestra roca, eres nuestro apoyo, eres, Dios mío, Señor, nuestra fuerza, eres nuestro vigor y eres nuestro buen pastor, Señor. Bendito Dios que nos da y nos lleva, Señor, bendito Dios, a aguas, Señor, de vida, aguas, Señor, abundante, Dios mío, Señor, y pasto delicado, Señor. Danos, Dios mío, revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, dándote la gloria y la honra y a darte la alabanza. Oro por cada hermano, Señor, necesitado, por cada uno de ellos, Señor, los que están en cama, los que están, Dios mío, sufriendo de diversas dolencias. Señor, hermanos que están, Señor, angustiados, preocupados, con problemas psicológicos, problemas, Dios mío, Señor, de salud, problemas mentales aún, Señor, bendito Dios de los santos, Señor, deprimidos, Señor, que todos ellos en todo lugar del mundo, Padre, puedan recibir tu bendición, puedan recibir tu palabra de fe, puedan fortalecerse y puedan saber que estamos en tus manos, que tú no te has olvidado de nosotros, que nunca te olvidarás de nosotros, así lo dice tu palabra, y nosotros creemos tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido la guianza, Señor, y la consolación para tu pueblo, en todo lugar donde estén ubicados, en cualquier lugar del mundo, Señor, donde podamos llegar con esta oración. Señor, bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos, bendecimos cada una de tus ovejas, bendecimos cada líder, cada pastor, cada maestro, Dios mío, cada evangelista, cada siervo, cada sierva, Dios mío, bendito Dios, que ha dispuesto su corazón para servirte, Señor, y que nosotros, Dios mío, nos identificamos, Señor, bendito Dios, con sus propósitos y con el amor, Señor, que ellos sienten hacia ti, por lo cual se esfuerzan, Dios mío, Señor, y pueden enfrentar batallas, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu sabiduría, abre los cielos y danos una unción, Señor, de humildad, y una unción, Dios mío, Señor, bendito, aprendible, Padre, para poder conceptuar tu palabra, sembrar en nuestro corazón y atesorarla, Dios mío, bendito Dios, como lo que es, Señor, palabra de Dios y no palabra de hombres, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Bueno, ya vamos avanzando, hermano, en este propósito de entender lo que el Señor mandó que predicásemos a todos los discípulos. Los discípulos somos los seguidores de Cristo. Él mandó predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura, en todo lugar del mundo, enseñándoles que guarden las cosas que Él ha mandado. Y dice la Biblia que se debía predicar el arrepentimiento y la conversión para el perdón de pecados. De tal manera que si no hay un arrepentimiento y no hay una conversión genuina, entonces no se puede obedecer lo que nos enseñan, lo que Dios ha mandado. Cuando ya viene esa parte donde le damos lugar a esa vida nueva que el Espíritu Santo es el encargado de administrar dentro de nuestro corazón, entonces nosotros podemos crecer y desarrollar y poder desarrollar todos aquellos planes que Dios ha establecido para nosotros, recibir la herencia y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, le damos la bienvenida entonces a una enseñanza complementaria, una enseñanza más complementaria de lo que hemos venido hablando. Estamos viendo el arrepentimiento, ¿no? El Señor mandó que se predicase el arrepentimiento. Ya hablamos acerca del reino. El reino se ha acercado y que entonces, ¿cuál es la predicación que se hace del Evangelio? Arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, vamos a mirar un poquito acerca de ese arrepentimiento. El arrepentimiento es producido, debe ser producido por Dios. Hay unas malas conceptos, hay unas malas enseñanzas acerca de lo que es el arrepentimiento.
El arrepentimiento tiene que ver con la intervención directamente de Dios. Tiene que ver con la intervención directamente del Espíritu Santo de Dios. No hay arrepentimiento, es un don de Dios. Igual que la salvación, igual que la gracia, entonces todos lo recibimos de Dios. Nadie tiene demasiada fuerza, demasiada inteligencia para poder vencer el hombre viejo, el hombre antiguo, el hombre de pecado. Es la condición humana. No hay poder, no hay psicología, no hay psiquiatría, no hay ninguna medicina, no hay ninguna experiencia personal, no hay ningún fracaso, no hay ninguna derrota, no hay nada que pueda llevar al hombre a cambiar su forma de vida para vivir una vida diferente, una vida, si se puede decir, con un giro de 180 grados y darle la espalda a todo lo que era antes y poder proyectarse hacia una vida eterna. Nadie lo puede hacer solo, necesita la intervención de Dios. Entonces, el hombre nunca podrá, nunca ha hecho un acto de sobrenatural, porque el hombre no es, el hombre sin Cristo no puede hacer actos sobrenaturales ni que se manifiesten mucho menos en él. Bueno, en todas las dispensaciones, cuando hablo de, ya hablamos también un poquito de las dispensaciones, hicimos alguna introducción acerca de esos temas para ver cómo se desarrolla el pueblo de Dios, cómo es que logramos llegar a ser pueblo de Dios. Tenemos que hablar de esto para poder establecer la doctrina de que somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, porque muchos no lo entienden, y que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y tuvimos que hablar un poquitico de estas cosas, aunque no en profundidad. Bueno, en todas las dispensaciones, desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado y fueron expulsados del paraíso, se ha insistido y Dios ha declarado que la única forma de llegar a Él es a través de un arrepentimiento genuino. Por ejemplo, si nosotros miramos, vamos a empezar a mirar cosas aquí, vamos a mirar Job capítulo 42, vamos a mirar aquí, tengo aquí mi Biblia de papel, tengo también Biblia electrónica allí, pero quiero usar esta para que usted tenga tiempo de abrir la suya, porque a veces vamos demasiado rápido, ¿no? Entonces así usted debe tener su Biblia allí, sus cuadernos, sus notas. No se conforma solamente a ver un video, que usted se distrae, a veces se le da por irse para otro lugar y no se pierde cosas. Usted se está atento a tomando notas y todo, acostúmbrese a tomar notas, hermano. Esto lo hace crecer, esto le da conciencia de las cosas. Usted cuando tenga alguna duda, usted va a su cuaderno y mira las cosas que usted mismo ha notado, las va a recordar, el Espíritu Santo se las va a recordar. Dijimos que en Job 42:6 dice, en el 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice me aborrezco, no me odio, ¿no? Dice me aborrezco, o sea, yo considero que todos mis pensamientos, que todos mis conceptos, todas aquellas cosas que yo pretendía hacer, pretendía conocer y me ufanaba en eso, no son nada delante de ti. Yo las pongo en el polvo, reconozco que tú eres el que tiene la sabiduría. Imagínense que Dios le hace una cantidad de preguntas a Job y, como decimos coloquialmente, lo baja de la moto. Porque ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y etcétera? Y le dice de dónde viene la lluvia, tiene padre, dímelo si sabes, dime por qué los mares no se llenan con todos los ríos que le caen, cómo vuelven los ríos otra vez a su lugar de nacimiento, y le dice un montón de cosas. Entonces Job se da cuenta de que todos sus argumentos, si nosotros tan solo pensáramos en esto, si tan solo nosotros pensáramos y nos tratáramos de responder las preguntas que empieza a hacerle Dios a Job desde el capítulo 38, nos damos cuenta cuánta tontada nosotros hablamos, cuántas cosas sin razón decimos, cuántas cosas sin razón altercamos, hermano, y cuántas cosas sin razón nosotros queremos tomar como verdades espirituales cuando no lo son. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que aprender de todas estas lecciones espirituales.
Bueno, entonces dijimos que Dios mandó a predicar el arrepentimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es colocarnos después de Dios. Aborrecer es poner después de. Ahora, mis pensamientos los necesito, mi sabiduría la necesito, los conceptos, las opiniones, las experiencias, y todo esto me va a ayudar a mi vida natural. Pero ya en cuanto a la vida espiritual, a yo creerme justo, a creerme que por qué me pasa esto a mí, por qué si yo he sido buena gente, y como mucho, no, yo es que yo soy buena gente. Y hasta le cantan a uno que hay una canción que dicen que son buena gente. Y entonces Job dice, no, yo me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas había oído hablar de ti, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo conocerte, ahora yo puedo. Entonces el arrepentimiento es la forma como nosotros podemos conocer a Dios. Bueno, aunque el arrepentimiento es un deber obviamente ordenado por Dios, es un deber arrepentirnos. Sin embargo, puede que sea realizado ese arrepentimiento de una forma, puede que no sea genuino, puede que no sea, aunque Dios manda arrepentirse y uno se arrepienta, puede que el arrepentimiento no sea genuino. Cuando el arrepentimiento no es genuino en una persona, esto valdría la pena que usted se contestara a usted mismo. Cuando un arrepentimiento para usted, en su conocimiento, no es genuino. Porque nosotros vemos personas que se arrepienten, digamos, si dice que si hemos pecado contra el hermano tenemos que reconciliarnos, y hay veces uno comete una infracción, un pecado, algo, y uno va y ofrece disculpas. Dios no dice que ofrezca disculpas, dice que pida perdón, que usted debe restituir al agraviado, debe hablar bueno, en fin, hablar de perdón, ¿no? Pero nosotros casi siempre tratamos como de salirnos por la tangente, como hacerla más fácil. Entonces, el arrepentimiento es necesario para conocer la verdad de Dios. Nosotros no podemos conocer la verdad de Dios, mi hermano, si nosotros no nos arrepentimos, sin arrepentimiento, o sea, vuelvo a repetir lo del culto pasado, lo de la enseñanza pasada anterior. El arrepentimiento es metanoia, una palabra que significa un cambio de mente, dejar de pensar. Y dijimos y hablamos la primera parte, que lo primero que tenemos que arrepentirnos es de nuestra actitud hacia Dios, hacia rechazar lo que Dios estableció, lo que Dios dice, lo que Dios hace, y a rechazar las cosas de Dios. Entonces muchas veces ese problema está en los ya creyentes. Son creyentes, han creído en Cristo, pero no se han arrepentido totalmente. El arrepentimiento a veces viene como oleadas, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Por eso está el trato de Dios, por el arrepentimiento. Por oleadas. Miremos un texto bíblico en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos buscando y continúo explicándole. El arrepentimiento tiene que ser genuino. El arrepentimiento tiene que marcar nuestras vidas. Dice así. Leamos el contexto del versículo 24, que no estamos hablando de los siervos, estamos hablando de ministerio, sino de arrepentimiento, para que usted pueda entender. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe pelearse con nadie. Si una persona no se quiere arrepentir, pues debe guiarlo, enseñarle la verdad y todo. Y dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La enseñanza produce sufrimiento en los que predicamos la palabra, porque estamos enseñando una cosa, pero la persona lo conceptúa de otra forma, lo analiza de otra forma, procede de otra forma, y eso causa problemas emocionales, físicos, mentales y aún espirituales en algunos predicadores. Dice, total, la Biblia dice, ¿no? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Escuche bien, uno de los pecados más grandes que hay es oponerse a la enseñanza. De eso nos tenemos que arrepentir. Por eso yo le digo que pueden haber
gente que ha recibido a Cristo como su Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, de que fue malo, de que hizo tal o cual cosa. No vamos a enumerar pecados porque son muchos, son pecados, toda transgresión. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado es darle rienda suelta a nuestra naturaleza para hacer lo que nos gusta. Eso es la manera de definir el pecado. Ahora aquí dice que con mansedumbre, dice el siervo de Dios debe con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, el arrepentimiento es algo que Dios nos concede, es un don de Dios. Cuando Dios viene y cuando Dios empieza a trabajar al hombre, cuando Dios le echa el ojo al hombre, por decirlo de alguna forma, perdónenme, lo dirá usted, es que Dios no mira a algunos. No, no, me refiero cuando Dios le pone el ojo a alguien para traerlo a su reino. Entonces Dios le hace una concesión, Él le concede que se arrepienta. Usted y yo no podríamos arrepentirnos si Dios no nos concede el arrepentimiento, porque esto es algo que se lo dejamos netamente al hombre, creemos que es netamente nuestro. Cuando uno le dice a una persona arrepiéntase, es que esa persona vaya a Dios y ore a Dios y ponga delante de Dios su vida, que exponga delante de Dios, ante la palabra de Dios, se examine y que mire si hay en él camino de, como dice el salmista, camino de perversidad, y que se deje guiar por Dios al camino eterno. Entonces, eso es, dice, por si quizás Dios les conceda. Mire que yo le digo sinceramente, hasta cuando empecé a estudiar la palabra de una forma sistemática, una forma ordenada, no entendí que el arrepentimiento no es una virtud mía, es una virtud de Dios. Dios me lo otorga a mí, y entonces yo puedo arrepentirme. Dios me concedió que yo me arrepintiera. Nosotros estábamos endurecidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no se puede arrepentir. Dios nos da vida juntamente con Cristo. Entonces Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo para libertarnos de la religión, de las tradiciones, de toda esa cantidad de cosas. Y aquí dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces el primer paso del arrepentimiento es que debemos arrepentirnos para conocer la verdad, mi hermano querido. Por eso, si la gente no se arrepiente, no lee la Biblia. Porque si Dios nos concede el arrepentimiento para conocer la verdad, el mismo Dios, entonces el mismo Espíritu de Dios nos va a llevar a escudriñar las Escrituras, a querer oír la palabra. Él va a producir en el corazón del hombre el querer como el hacer. Él pone hambre y sed por su palabra. Aquí sí hay que meditar mucho, y puede ser que tengamos que arrepentirnos de no habernos arrepentido a tiempo. Muchas veces tendremos que arrepentirnos de nuestra dureza de corazón, de la obstinación, de la terquedad, de estar reprochando. Miren lo que dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Contencioso con quién? Con el que no quiere arrepentirse. Él no quiere arrepentirse. ¿Y cómo contiende? Pues poniendo argumentos. Él está poniendo argumentos. Bueno, yo no debo ponerme a pelear contra los argumentos de ellos. Tengo que usar las armas espirituales, los argumentos de Dios. Decir que es pecado y cuál es la solución, cuál es la forma. Ve, ahora si nosotros miramos en Hechos capítulo 5:31, únicamente trato de mostrarle que el arrepentimiento es un don de Dios, que Dios nos lo concede. Dios no lo concede. No es solamente que yo soy muy buena persona y que entonces tuve un problema y entonces mi aflicción y mi dolor me dijo así: Padre, perdóname de todo corazón, yo sé que por andar en estos malos caminos me ha sucedido esto. Amén. Esa es la consecuencia de la intervención de Dios, que usted y yo podamos reconocer que fue por nuestra mala cabeza, que no es cosa del diablo, ni cosa de las circunstancias, ni que yo soy de mala, ni los que me rodean, que me oprimen, ni no, sino que es mi conducta, mis decisiones, lo que me han llevado a ese punto, a ese momento de caos en que yo necesito la intervención de Dios, y Dios interviene. Capítulo 5 de Hechos, miremoslo cómo lo relata aquí. Vamos a mirar. Dice,
Pedro dice, el versículo, el versículo 29 del capítulo 5, contextualicemos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban, ¿qué? Prohibiéndoles que hablaran en el nombre del Señor. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Él nos da el arrepentimiento y el perdón de pecados. Antes de perdonar nuestros pecados, Él nos da el arrepentimiento. Necesitamos, para poder ser perdonados, un arrepentimiento producido por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos toque. ¿Cuándo nos toca el Espíritu Santo? Pues cuando oímos la palabra. En este caso, Pedro está hablando la palabra. Él le dijo, ustedes lo mataron colgándole de un madero. Está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron, lo crucificaron. ¿Y sabe quién era? Dios lo ha exaltado como príncipe. Él es el príncipe de Dios. Y dice, y Salvador. Ustedes mataron al Salvador, al que los iba a salvar de todos sus conflictos, sus problemas, lo mataron. Entonces dice, y nosotros somos testigos suyos, nosotros somos testigos de Cristo. Somos testigos de que Él es el Salvador, somos testigos porque nosotros lo hemos visto, Él se nos apareció resucitado, nos habló de estas cosas antes de que sucedieran. Nosotros somos testigos. Cuando le digo usted le dice a una persona, o yo, cualquier cristiano, le dice, mire, el pecado es ruina, es desgracia, es maldición. Yo soy testigo de esto. Usted está testificando de algo que usted sabe. Usted está testificando delante de un juez, que es el juez supremo. Y le dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces yo le decía en la enseñanza anterior que no podemos descalificar al Espíritu Santo en el arrepentimiento, porque ¿quién va a convencer de pecado? Cuando el Espíritu Santo venga, usted ya sabe ese verso. Está en Juan capítulo 14, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Capítulo 16, perdóneme. Bueno. La obra del Espíritu Santo. Mire la obra del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos arrepentimos, ya el Espíritu Santo estaba obrando en usted y en mí. Nosotros no lo sabíamos. Yo no lo vine a saber hasta mucho tiempo después. Y uno cree que uno se arrepintió porque uno es muy buena gente. Porque es que el que me evangelizó, ese es un siervo de Dios. Puede haber sido un ángel, hermano. Pero él no tiene la capacidad que tiene Dios. Es Dios el que produce en el corazón del hombre el querer como el hacer. El arrepentimiento es un don de Dios. Lo estamos leyendo. Yo no estoy diciendo, me estoy inventando cosas. Lo estamos leyendo. Esto es la obra del Espíritu Santo. Dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad. 16:7 de Juan. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. No creer en el Señor es pecado. El único que lo puede convencer para que crea en el Señor es el Espíritu Santo. Usted no creyó porque sea muy inteligente, ni yo tampoco. Ahí hay un conflicto que no hemos tenido en cuenta y que de ahora en adelante vamos a tener en cuenta. Que no es la cantaleta de la mamá, ni del papá, ni de la mujer, ni de los hijos, ni del vecino, ni del jefe de la empresa. No son las suspensiones que ha tenido en el colegio, ni en el trabajo.
Es Dios el que los llevó a un arrepentimiento, es el Espíritu de Dios. Cuando Él venga, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el pecado más grande del cual nos tenemos que arrepentir, yo le decía, es de no creer en el Señor. Es nuestra actitud hacia Dios, es la primer expresión pecaminosa que Dios juzga en nosotros. Número 2. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, porque ahora la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Ya ellos no van a ver más al Señor, pero necesitan el Espíritu Santo que los convenza diariamente, continuamente, que la obra de Cristo es suficiente para darle la salvación, para guardarlo, para proveer, porque el Señor, la obra de Cristo, ellos estuvieron con Él. Ahora, cuando el Señor muere, los sepultan allí, bueno, ya después de crucificados los sepultan, ¿y qué pasa? Todos se volvieron a sus labores. Pedro y Juan se volvieron a pescar. Los que iban en el camino de Maús, iban ahí charlando, desanimados, angustiados. Se les aparece el Señor, ni siquiera lo reconocen, hermano. Y le dicen, no, pues que él había dicho que iba a resucitar el tercer día. Y mire, ya es el tercer día y nada que aparece. Entonces no estaban creyendo. Los discípulos mismos. Entonces Él los va a convencer ¿de qué? El Espíritu Santo, ¿de qué los va a convencer? De pecado, de justicia, por cuanto yo voy al Padre no me van a ver más. Ahora que yo me vaya no me van a ver más. Tienen que creer en que yo soy la justicia de Dios, que yo vine para perdonar el pecado, que yo vine para cargar su pecado, para perdonarle, que yo vine a buscar lo que se había perdido, que yo vengo para restaurarlo. Yo quiero, por amor al del Padre, yo vengo y yo mostré el amor en la cruz, y esa es la justicia de Dios. Yo le muestro mi justicia, yo obedecí totalmente al Padre. Sin condiciones, incondicionalmente yo me sometí, me hice siervo, me costó la vida, me tocó bajar al infierno. Pero la justicia de Dios, el Espíritu de santidad que habitaba en mí, por cuanto no vi el pecado ni lo conocí, el pecado, entonces eso es lo que ustedes tienen que aprender, que tienen que confiar en aquel que no hizo pecado, que solucionó todo por la fe, que dependió del Padre, que hizo todas las cosas conforme. Él me va a convencer, y si yo estoy caminando con el Señor y yo todavía no estoy convencido que lo que hizo el Señor es suficiente para perdonar mi pecado, estoy buscando argumentos, estoy buscando obras de la ley, y estoy haciendo cosas para ser salvo. Yo no soy salvo por hacer cosas, yo soy salvo por la obra que hizo Cristo. El Espíritu Santo viene para darme convicción, para enseñármelas, para hacérmelas discernir, para que yo las pueda entender. Ahora, pues eso es suficiente razón. ¿Ve? Estamos en el capítulo 6 y dice, dice, me lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Yo los voy a convencer a ustedes. Escúcheme esta parte, porque yo sé que la mayoría de cristianos no están convencidos de esto. Y la salvación es por fe. Y entonces cuando vengan nos va a convencer de justicia. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe, para que produzca más fe cada día en mí. Yo recibo esa fe de Dios, y cada día la convicción de la obra de Cristo tiene que producir más fe. Aguarde y verá lo que dice aquí. Miren nomás, aquí dice. Y dice, a ver, ¿dónde estoy yo? Capítulo 16, se me voltea la página. Dice, y de justicia por cuanto no me verán más porque yo voy al Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo. El diablo ya fue juzgado. ¿Por qué fue juzgado?
porque Dios no dejará sin castigo al culpable. Él fue el culpable de que la raza humana cayera, se rebelara contra Dios, conocer el pecado, camina en desobediencia. El responsable es Satanás. Entonces Dios lanzó un juicio contra él, ya está condenado, ya está juzgado. El juicio es de condenación, está suelto, pero ya está sentenciado, para que me entienda. Entonces el culpable del pecado fue el diablo, la tentación. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Entonces Dios juzgó al diablo por eso. ¿Cómo lo juzga? Entonces, en ese juicio, usted tiene que saber que por eso es que el Señor nos declara libre de pecado cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y nos convertimos, el pecado es borrado. ¿Dónde quedó el pecado? Quedó en el fondo de la mar. El Señor nunca más se vuelve a acordar de él. Eso se llama justicia, porque Dios reconoció que nuestra humana debilidad, que nuestra mente finita, en nuestra falta de conocimiento y nuestra inexperiencia, no pudimos resistir el mundo, el sistema que había establecido el diablo para dominar al hombre. Entonces la Biblia dice que el Señor, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, escúchelo bien, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a todos los que por el temor a la muerte estaban bajo esclavitud. De tal manera que cuando usted se mantiene muerto de miedo con la enfermedad, con el virus, con virus con corona o sin corona, con lo que sea, cuando usted le tiene miedo a la muerte, usted no está convencido del juicio que Dios decretó. Dios hizo un juicio contra Satanás. Cuando usted se arrepiente del pecado, Dios hace un juicio contra Satanás y le dice, el responsable de esta vida perturbada es la obra, es el mundo, es el sistema del diablo. Y entonces por eso Dios pasa por alto los años de nuestra ignorancia, pero ahora manda que en todo lugar los hombres se arrepientan. Usted no pecó porque el diablo tuvo la culpa, no, la culpa es usted, pero usted y yo fuimos engañados. Y Dios sabe. Por eso dice, y por eso nos da la palabra y nos pone señales para el fin, donde el engaño va a ser más intenso. Dice, mirad que nadie os engañe. Porque cuando dice la Biblia, cuando usted y yo nos dejamos engañar, la ira de Dios, el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo son hijos de desobediencia? Pues porque se dejaron de engañar. Y entonces ahí sí viene la ira de Dios, porque ya conocía la verdad y ahora volvió atrás. Creo que esto hay que ir despacio con esto. Entonces, Dios lo ha exaltado a su diestra y entonces lo ha puesto como príncipe y señor. Bueno, todas estas cosas que le estoy hablando no son nuevas. Esto está escrito así, desde el Antiguo Testamento. Desde que empezó la creación, hermano. Mira que el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Hay algunas versiones que lo explican bien bonito. Dice, está a la puerta como una fiera que te quiere devorar. O sea, si le abre la puerta se le mete y lo destruye. Así dice alguna versión antigua. Pero con todo y eso, tú puedes dominarlo. ¿Por qué no lo podíamos dominar? Porque nosotros no había el poder, no había la fuerza para pelear contra el diablo, por cuanto nosotros éramos, el espíritu estaba muerto en delitos y pecados. La parte espiritual no actuaba, no se movía con el poder de Dios. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es bueno entenderlo, para que dejemos tanto argumento, dejemos de estar echando la culpa al diablo por todo, dejemos de estar echándole la culpa a los demás, la culpa al pastor, la culpa a los hijos del pastor, a la mujer del pastor, al vecino del pastor, al vecino de allá, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Ya nosotros conocemos la verdad, ya somos libres.
y ya conocemos, al menos yo conozco hace muchos años, que el Señor venció en la cruz del Calvario, venció al diablo, lo despojó, lo escribió públicamente. Todo el mundo espiritual, no hay una sola creación que no sepa que el diablo está perdido, que estaba vencido y que el Señor lo despojó. Solamente algunos creyentes que no leen la Biblia, son los que no saben. Entonces, hermano, es algo que está determinado por Dios y que nos lo revela en la palabra. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Vámonos para el Antiguo Testamento. Se había demorado, dirá usted, hermano, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. En ellas tenéis la vida eterna. Pues vamos a mirar, aquí se cumple esa palabra que dijo el Señor. Ezequiel capítulo 36. Por favor, hermanos. Vamos al versículo ¿dónde está? Estoy mal, estoy apenas equivocadito en un libro, estaba en Jeremías. Bueno, 36, versículo 26. Bueno, leámoslo desde el 25. Es una profecía acerca de la restauración de Israel. Pero Israel es figura de la iglesia, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar estas lecciones espirituales para darnos cuenta de verdades que afectan nuestra vida. Versículo 24, pues. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Qué va a esparcir? Agua limpia. ¿Por qué agua limpia? Porque ellos han contaminado la palabra. ¿Con qué? Con sus propios conceptos, opiniones, criterios e interpretaciones. Ahora, la palabra dice que el Señor dice que Él no, dice que en Efesios hace referencia a esto y dice que el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Aquí me dice que el Señor va a esparcir agua limpia sobre Israel. Esto lo va a hacer en la tribulación porque también tiene que derramar el Espíritu, también tiene que haber un pacto, eso lo dice en Zacarías. Bueno, ahora sí, vamos a leerlo si nos queda tiempito. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Les voy a quitar ese corazón endurecido, ese corazón de piedra. Recuerde que el Señor habla en el libro de Oseas, del libro de Jeremías, capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de punta de diamante. Es un corazón duro que conociendo los mandamientos de Dios, siendo el pueblo de Dios, y esto va para la iglesia, conociendo, nosotros conocemos la palabra de Dios. Déjeme, yo le ministro esto, aunque esto me va a traer, me van a llamar religioso, fanático, legalista, de todo. Pero déjeme, le digo esto. Cuando yo leo la Biblia, entonces dice aquí: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que el corazón está definido por qué clase de espíritu se mueve en nosotros. A veces hay un espíritu de contienda, un espíritu de rebelión, de desobediencia. Pero Dios dice: le voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, que no le entra nada. Y voy a poner un espíritu nuevo
dentro de ustedes. Y quitaré de vuestro de carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, ustedes ya son nuevas criaturas, ustedes son el pueblo de Dios. Un corazón, usted tiene un corazón muy duro, que no es sensible a Dios. Yo voy a poner un corazón normal, un corazón sensible, un corazón que pueda percibir lo que Dios quiere hacer con ustedes, lo que Dios quiere darles, las bendiciones. Mire, Dios no lo llamó para reprimirlo, Dios no lo llamó para que usted viva triste, ni aburrido, ni nada de esas cosas, lo llamó para bendecirlo, entiéndame, para bendecirnos, no, para eso nos llamó el Señor. Él no nos llamó para que suframos, nosotros sufrimos es por la desobediencia, por la falta de comprensión. Hay veces Dios, si es necesario, tiene que probar nuestra fe, ya eso lo sabemos. Ahora, versículo 27. Y pondré entre vosotros mi espíritu. ¿Quién es el que le va a volver el corazón de piedra, se lo va a transformar en un corazón sensible de carne? Mi espíritu lo voy a poner, y ese espíritu va a trabajar y va a pulverizar, va a demoler, va a transformarlo en una persona sensible. Lo va a transformar, ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos, que es lo que no nos permite a los hombres que conocemos la palabra de Dios, andar en la palabra, andar conforme a sus propósitos. Diga, el corazón duro, el corazón insensible, y que no le damos lugar al Espíritu Santo. La gente, por ejemplo, le da lugar al diablo, pero no le da lugar al Espíritu. La gente dice el Señor, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre el enojo. ¿Y cuántos creyentes se enojan y duran enojados con alguien un año? Un año dándole papaya, dándole entrada, entregándole su sentimiento, su corazón, endureciendo su corazón, permitiendo que el diablo endurezca el corazón. Pero no le da lugar al Espíritu Santo. Airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí mismo entra el diablo a operar, a poner resentimiento, amargura, soledad, tristeza, deseo de suicidio y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido, porque Dios ha puesto dentro de nosotros el Espíritu, pero no lo dejamos operar, no lo oímos. Pero y dice, y haréis que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos. Todo lo que Dios ha ordenado, sus ordenanzas, tenemos que guardarlas. Miren la dureza de corazón, miren las ordenanzas de Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos creyentes conoce usted casados y casadas con un incrédulo? Siendo cristianos y conociendo la palabra. ¿Cuántos cristianos conoce usted andando en negocios con gente que no es correcta? Que es un peligro hasta saludarlos. ¿Cuántos cristianos y cristianas que van a una iglesia, que leen la Biblia, que oran, que se arrepintieron, que hacen cosas para el Señor, encuentra usted con el corazón endurecido? Que no aman, que no perdonan, que no hacen obra de justicia, que no andan en los estatutos, que no guardan las ordenanzas de Dios. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo lo va a lograr Dios? Haciendo que su espíritu more dentro de nosotros. Y no es lo que Dios ha hecho en nosotros ya. Lo que ya hizo Dios en nosotros lo va a hacer con Israel para poder salvarlo. Porque como él no recibió a Cristo, y esto es para el que recibe a Cristo. Mire, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Promesa. ¿Por qué están fuera de la tierra? Porque están en cautividad para esta época, cuando hizo la promesa. ¿Por qué? Porque no guardaron las ordenanzas y los estatutos.
¿Por qué hay cristianos esclavos de concupiscencias, esclavos de trabajo, esclavos de muchas cosas? Podemos nombrarlas. Porque no han determinado andar en el camino de Dios, siendo que el Espíritu Santo está dentro de ellos, ayudándoles, convenciéndoles de pecado, convenciéndolos de justicia y convenciéndolos de juicio. Y sabiendo que que la Biblia dice que somos más que vencedores, que mayor es el que esté en nosotros, el que esté en el mundo, sabiendo una cantidad de cosas, con mucha información de la Biblia. ¿Por qué están esclavos? Esclavos de concupiscencias, esclavos de la pereza, esclavos del engaño, esclavos de... ¿Ah? Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Entonces quiere Dios bendecirlo para que usted dé testimonio de que es pueblo de Dios. Dios quiere bendecirnos para que el testimonio que nosotros demos es que sea un testimonio que no solamente somos religiosos, sino que somos un pueblo bendecido por Dios. Eso lo hace el arrepentimiento, eso lo hace el cambio de mente. Empezar a pensar como piensa Dios, dejar de pensar a mi manera. Por eso el Señor dijo, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dice, y guardaré, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí, caminamos en sus mandamientos, si cumplimos sus estatutos, si guardamos sus preceptos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que ama a Dios lo ama, sin mandamientos. Entonces aquí está bueno esto. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Qué hace el arrepentimiento? Por eso esto es un don de Dios. Cuando Dios nos concede arrepentirnos, cambia nuestro corazón. Él es el que hace que podamos obedecerle, que cambiemos de ruta, que nos volvamos a Él, que demos ese giro del que yo le hablaba. Ese es el arrepentimiento. Y dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. O sea, Él le da el poder, Él lo preserva de volver atrás del pecado. ¿Qué nos ganamos con arrepentirnos? Ahora hay gente que se arrepiente y usted dice, ay, pero que vea que hice la oración de fe y no sé qué, y pero vea, ahora está otra vez borracho. Porque él no se arrepintió, él no tuvo esta experiencia, únicamente recibió la información y usted le dijo, si hace esta oración, el Señor lo va a perdonar. Y él la hizo porque quiere que Dios lo perdone, pero no se compungió su corazón, no sintió dolor por el pecado, no se arrepintió, no sintió dolor por haber ofendido a Dios, no tiene un concepto muy diferente de Dios. Yo le hablaba anteriormente acerca de qué es lo que hay que predicar. Ahora vienen las bendiciones por arrepentirse. Mire, el trigo era el sustento de ellos, las labores que ellos hacían. Ellos trabajaban en la agricultura y en los rebaños, ¿no? Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Aquí tenemos que hablar seriamente y puntualmente, hermano. Esto es una promesa. Cuando Dios hace habitar su espíritu dentro de nosotros. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Joven fui y he envejecido y no he visto ni un solo justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que haya momentos difíciles, pero mendigos no. Que estén necesitados sí, pero mendigando no. Escuche bien, estas son promesas por arrepentimiento. No hemos hablado de la conversión.
arrepentimiento. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Tómelo en serio, mi hermano querido. Esto no lo digo yo, esto no es una ocurrencia mía, esto es la Escritura. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna. Esta es la vida que da el Señor. Multiplicará asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Yo de usted me aprendería esto de memoria y lo recitaría todos los días. Y cuando el pecado esté caído dándome vueltas y todo, se lo recito al pecado, al diablo, que me deje quieto. Mi mente tiene que renovarse, mi corazón se tiene que quitar esa dureza, esa insensibilidad, mi hermano. Y saber que esto es bendición, es recompensa por buscarle, es el galardonador de los que le buscamos. Mire, versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. ¡Qué vergüenza de mí mismo! Mí mismo, no te da vergüenza de lo que hiciste. No te da vergüenza dejar a Dios. Mí mismo. No le va a decir usted al vecino. Se va a avergonzar de usted mismo. Uy, mí mismo, pero ¿cómo es que no oras? ¿Cómo es que no lees la Biblia? ¿Cómo es que dejabas de ir al culto por cualquier tontada? Porque no te quedaba tiempo. ¿Cómo así? Si Él ha puesto el Espíritu dentro de ti para quitarte esa dureza, porque te quiere bendecir. El plan de Dios no es quitarte, que el joven rico, sí, eso es una enseñanza muy diferente. Le está diciendo que sea misericordioso, que la misericordia le da arriba en el cielo, le da tesoro, como lo dice en Filipenses 4. Ay, Señor. Y os acordaré de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Por qué lo hace el Señor? Por mi santo nombre, por mi testimonio, porque yo un día levanté mi mano y juré, y yo le di un nuevo pacto. Por eso. Porque mi palabra se predica, y dice que yo sano, que yo bendigo, que yo prospero, pero ustedes no lo demuestran, no lo viven. Bueno, no digo más para no pecar. Ya vemos que qué es lo que el Señor quiere, bendecirnos. ¿Qué es lo que el Señor desea? Bendecirnos. ¿Para qué nos tenemos que arrepentir? Para poder recibir la bendición. Mira estas bendiciones, versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Lógicamente esto le está hablando a Israel. Tomémoslo y apliquémoslo devocionalmente a nuestras vidas como una lección espiritual. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a hacer que todas aquellas desolaciones y todas aquellas ruinas, todo aquello que quedó tirado, que no sirve para nada, se restaure. Su salud, su mente, su corazón, sus sentimientos, todo. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron.
Versículo 34. Y la tierra asolada será labrada. Lo que no producía empieza a producir. En lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. En vez de ser tierra estéril, va a prosperar. El negocio ese maluco que abominamos y que hablamos mal de él y que maldecimos, ahora va a prosperar, porque yo me arrepentí, estoy guardando el camino del Señor, estoy caminando en él. Me está purificando con agua pura, agua limpia. No tengo por qué estar buscando palabra acomodada, no tengo por qué estar buscando predicaciones que no son correctas. Voy a rechazar todo eso. El Espíritu que Él ha hecho morar en mí me está santificando, me está enseñando, me está guiando. Mis sentidos están despertando a la voz de Dios. Estoy siguiendo su camino, estoy andando en sus alturas, estoy pensando a la manera de Dios, estoy pensando en la palabra. Pablo lo dice, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y esto, hermano, lo he presentado, dice el Pablo, como ejemplo en Apolos y en mí, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ahí su mente se renueva. Entonces la tierra asolada será labrada. En vez de que los demás vean esa desolación, esa ruina tan grande, van a ver bendición, la gente se va a querer convertir. Eso pasó en la iglesia primitiva. Aún muchos de los fariseos y de los romanos obedecían a la fe, dice la Escritura. ¿Por qué ahora no? Porque, hermano, ya me toca hablarle más largo y más tendido acerca de esto. Ay, Señor. El testimonio de haberse arrepentido lo van a conocer los impíos, los que no creen, los inconversos, los no creyentes también lo van a reconocer. Versículo 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Mire, esta finca arruinada de este hombre, donde no pegaba sino, ya usted sabe qué. Mire cómo está de bonita, mire, hay un testimonio muy grande. Hay una población, porque no es ni ciudad, es un pueblo, al norte de Guatemala, no tan al norte, un poquito arriba del centro hacia el norte, se llama Almolonga. Ese era un pueblo de brujos. Había consultorios de brujería, adivinación y todo, puerta a puerta. Bueno, cantinas y de todo. Pues quiero que entienda una cosa. Ojalá usted busque. Eso está en internet por donde quiera. Y busque qué pasó allá. La gente se arrepintió. Y el testimonio que dan los que se arrepentían. Así que y esos en una cuadra, en una sola cuadra, hay 4, 5, 6 iglesias. En una sola cuadra. Es el pueblo que más iglesias tiene en Guatemala. ¿Oyó? Y ese pueblo es agrícola. Y produce, es frío, produce lo mejor. Yo no he visto frutos tan grandes como los de Almolonga. Una zanahoria del grueso y largo casi del brazo de un hombre. Todo es súper grande. Toda esa gente son campesinos, bien campeches. En esos camiones y camionetas cargadas de todos esos productos. Y andan, pues yo no quiero ofender, pero... Y andan a todo chuzo con eso. No tienen semáforos. Eso lleva la biel que primero asome la cabeza.
Usted no ve accidentes. Solamente Dios es la maravilloso que le enseña a uno muchas cosas. Bueno, en fin, eso es muy bonito por allá. Es impresionante la bendición. Y aquí dice, y dirán, esta tierra queda asolada. Mire, en Almolonga ya no existe cárcel. Aquí van a meter a la cárcel. La cárcel se acabó. Los centros de hechicería los convirtieron en centros de predicación, después fueron iglesias. Usted llega allá y no oye sino música cristiana. Y todos los negocios. Jehová Jireh, el otro es Dios está aquí, el otro es Dios con nosotros, y así, todos nombres bíblicos. Imagínense. Seguimos. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Qué hizo Dios con la iglesia? Por eso es que dice que la iglesia que levantó un pueblo para hacer sentir celos a Israel. Ellos no tienen el espíritu como nosotros. Nosotros debemos tener todo esto, pero todavía el corazón no ha llegado a ese punto. Hay mucha dureza en todos y cada uno de nosotros, no se preocupe, que somos víctimas de un sistema implantado, que eso tenemos que hablarlo también, por generaciones, hermano, y que ha traído sus conflictos. Entonces, mi hermano querido, así que el verdadero arrepentimiento es una gracia especial que Dios concede al hombre, que no viene de nadie más sino de Dios. Él nos da un espíritu nuevo, nos da su espíritu, nos va a derramar agua limpia sobre nosotros, pura, nos da su espíritu para que nos guíe, nos enseñe, nos da convicción. Yo no puedo pensar que el diablo, hermano, tenga alguna relevancia en cuanto a la bendición. No, mayor es el que esté en nosotros. Pero nosotros todos lo atribuimos al diablo. Cuando no salen las cosas bien, como nosotros queremos, el diablo. Ayer el hermano Germán predicaba sobre los enemigos del hombre. Yo ponía cuidado allí. El enemigo del hombre, pues es el mismo hombre, la mente del hombre, cada uno en sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Mire, es imposible, remotamente imposible, para que esta pobre naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída, pueda levantarse ya solita, sin la intervención de Dios. Dios tiene que darnos el arrepentimiento. Y nos da, después del arrepentimiento, nos da la fe. Y nos arrepentimos, y entonces nos concede el Espíritu. Y el Espíritu nos da vida nueva, vida de resurrección. Hermano, usted es glorioso, esto es solamente obra de Dios. ¿Usted qué únicamente pone? Usted pone su disposición. Solamente usted pone la parte suya, que es permitir que todo eso que le otorga Dios obre dentro de usted para que haya una convicción profunda. Todo esto lo hace Dios. Porque el Señor, tengo un llamado, porque Dios me ha dado una unción, porque Dios me da una sabiduría, porque Dios me da un entendimiento. Hay momentos que yo llego y no sé ni de qué voy a hablar. No digo yo, Dios mío, ayúdame, Señor, yo qué digo, qué le digo a los hermanos, qué es lo que yo tengo que hablar, qué es lo que necesita la iglesia. Y tanto estuve hoy tan ocupado, tan afanado, aquí, allá, cosas inaplazables dentro de lo mismo organigrama de la iglesia, atendiendo al uno, atendiendo al otro, tengo que ir acá, tengo que ir allá. ¿Qué hago, Señor? Y me pongo a orar, hermano. Y cuando, uy, Señor, me falta este tiempo para poder expresar todo. ¿De dónde sale eso? Del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Amén. Diga amén. Yo sé que usted dijo amén. Ahora, déjeme le digo una cosa. Ningún hombre, ningún ser humano puede actuar con prudencia
sin arrepentimiento. Solamente después de que nosotros nos arrepentimos es que tenemos como ese freno, como eso algo que nos frena, llámese temor, llámese miedo, llámese el miedo a hacer lo malo, pues, llámese lo que sea, pero eso es producto de un don de Dios. Entonces esa es la preservación del pecado. Dios nos pone eso. Ejemplo, para terminar ya con esto. Le voy a poner un ejemplo de arrepentimiento para que entienda usted qué es el arrepentimiento. El hijo pródigo. Se fue de la casa del padre, se alejó, todo lo que tenía lo gastó pérfidamente. Pérfidamente es una vida de perdición. Andando allá, gastando y haciendo, hasta que ya quedó sin recursos, como dice aquí. Y entonces él dijo dentro de sí, tomó una decisión, solamente una decisión que uno necesita. Dios los señala, le otorga la virtud para que se arrepienta, pero nosotros a veces no tomamos la decisión. Y él dijo dentro de sí, en su corazón dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi padre. Voy a reconocer que Él es mi Padre y que yo no he hecho bien. Y voy a ir y me voy a arrepentir y le voy a decir, Padre, yo no soy digno siquiera de llamarme tu hijo. Señor, acéptame en tu casa, acéptame siquiera como un siervo, como el siervo de más baja calidad, llama jornalero. Acéptame, Señor, como un siervo mistios, un jornalero de más baja calidad. ¿Y sabe qué? El padre lo estaba esperando. ¿Por qué el padre salió a abrazarlo? Porque lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque el padre sabía que él iba a volver. Y hablando de Dios, Él sabe que usted y yo necesitamos las aflicciones y necesitamos eso, y que ¿por qué cuando estamos con el agua al cuello, ahí sí ya no le ponemos los ojos en los hombres, sino que ya cuando se acaban todos los recursos, ¿por qué sí a Dios? Porque esa es una virtud que Dios da. En ese momento Dios nos concede el poder creer, el poder tener convicción, el poder buscarle. El arrepentimiento es producto de un don de Dios, de un regalo de Dios. Aquí, ya lo leímos en Timoteo. En Timoteo también dice que por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo en el cual están cautivos a voluntad de Él. De modo que Dios que nos concede poder escapar de las tinieblas. Dios es el que nos concede poder aceptar la obra de Cristo. Dios es el que nos concede poder reconocer que somos pecadores. El poder que nuestra mente llena de tinieblas tenga una luz que nos haga entender. Por eso el apóstol Pablo dice que, hablando de Israel, dice que ellos aun cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo puesto en su corazón, el cual por Cristo es quitado. ¿No ve? Tienen un velo del corazón que no permiten que la luz de Cristo llegue. Pero cuando Cristo les quita el velo, ¿cuándo? Cuando se arrepientan y conozcan la verdad. Eso es exactamente lo que nos ha pasado a nosotros, solamente que no lo discernimos, porque creemos que arrepentirse es decir, Padre, perdóname que eso ya. No, hay que sentir, por eso dice la Biblia, empezamos viendo que mandó a predicar el Señor. Bienaventurados los que lloran, los llorones, no los que se afligen por el pecado, los que se humillan delante de Dios, los que son pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia o de la palabra. ¿Ve? Cuando por mi causa son perseguidos, los pacificadores, eso es el producto, ese es el carácter que se tiene que formar cuando venimos a Cristo. Y eso lo hace Dios, a través del arrepentimiento, a través del Espíritu que le hace morar en nosotros. Bueno, creo que hasta allí vamos a dejar lo del arrepentimiento.
Hay muchas cosas más que hablar. Yo quisiera pues seguir hablando de esto, pero pues hay que hablar también de la conversión, que es importante. Nosotros tenemos un mandamiento de Dios. El Señor manda ahora en todo lugar que los hombres se arrepientan, porque ha determinado un día en que va a juzgar a todos los hombres por aquel varón de quien dio testimonio y fe a todos, resucitándolo entre los muertos. Y eso ese es Cristo. Él da testimonio en nuestro corazón y lo da, y Él da fe. O sea, no que da fe, es que él certifica de que Cristo murió por nosotros. Él da el testimonio de Cristo. Oremos al Señor, hermano, y démosle gracias por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, por tu amor eterno, por tu gracia divina, porque tú, Señor, eres fiel y poderoso para hacer las cosas, Dios mío, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo te doy gracias, Padre, porque he aprendido que es el arrepentimiento. He aprendido, Señor, y estoy aprendiendo cada día más, Señor, de que no hay virtud en nosotros, que toda la obra, Señor, toda la obra redentora, toda la obra salvadora, te corresponde a ti. Es tu misericordia, es tu amor, es tu fidelidad. Y que lo hace Dios porque tú quieres restaurar al hombre a la imagen tuya, que tenemos que alcanzar esa estatura gloriosa, Dios mío, que tú demandas de nosotros, Padre. Por eso nos bendices, por eso nos prosperas, por eso nos animas, para que el hombre pueda vivir para ti, pueda ser un testimonio para aquellos que no creen, aquellos que no han creído, aquellos que se van a perder, Señor, puedan ser salvos, Señor, con un testimonio de fe, de amor, de esperanza y de bendición en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo te alabo, te bendigo, Señor, te glorifico, te exalto y te doy, Señor, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y la adoración, Señor. Oro por mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga que esta palabra permanezca en sus corazones, en sus mentes, que sean ministrados, Señor. Que, Señor, tomen el tiempo, Señor, para meditar en tus caminos y para entender, Señor, lo que dice el profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y sabed, Señor, que tú nos has llamado para bendecirnos. Aunque si estamos en aflicciones y en tormentos, tenemos que buscar tu rostro, humillarnos y clamar, porque tu palabra dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad y a clamar cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén y más amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, gracias a Dios por este día, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por ustedes que están interesados en aprender de esto, que apoyan y que comparten también estos videos a todas sus redes, a todas sus amistades, que ellos escuchen la palabra. Yo no hago esto, no les digo esto porque yo no estoy promocionándome a mí mismo, ni fama ni nada, ni promocionando un canal, ni aspiro a recibir dinero de nada. No, 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 no. Por eso nunca les digo compartan. Pero sí me gustaría mucho que cada uno de ustedes se comprometiera en compartir en su muro, allí en sus redes, estas enseñanzas tan sencillas y que son tan útiles. Hágalo, porque usted le sirve a Dios, no a los hombres. Yo igualmente, no lo digo para que hacerme famoso, ni que me reconozcan, ni nada. Por eso digo, la gloria es para Dios. Siempre será para Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar aquí a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde hablando de este tema y de otros que, si Dios nos cambia el tema mañana, tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y la copa. Bueno, ustedes ya saben cómo es mi pensamiento acerca de eso, y entonces lo vamos a seguir haciendo de esta forma mientras el Señor, y lo hacemos por la fe, ¿no?
Hacemos por la fe, en esperanza, estamos diciéndole, Señor, aunque no tengamos el templo abierto, nuestros corazones sí están abiertos para reconocerte y para dar testimonio de ti. Dios bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, felices sueños para todos, que la paz de Dios inunde sus corazones y 1000 bendiciones, 1 millón de bendiciones para cada uno. Dios les bendiga grandemente.